Carl Rogers fue un psicólogo estadounidense, cofundador junto con Abraham Maslow del enfoque humanista. Nació el 8 de enero de 1902 en el seno de una familia fuertemente unida e influenciada por la religión. El estricto ambiente en el cual creció repercutió de manera directa en el pensamiento de uno de los pioneros de la teoría humanista de la personalidad, la cual encontró un camino próspero en el campo de la educación. Rogers pensaba que la meta de la vida es alcanzar nuestro potencial innato, el cual se refleja idealmente en la imagen de nosotros mismos. Desde esta perspectiva, todos somos personalmente responsables de nuestra vida y de su desenlace. Para Rogers, los sentimientos son el móvil más importante para que las personas se desarrollen plenamente. De acuerdo a esto, una formación plena o funcionamiento óptimo dependerá de las experiencias que se tengan al interactuar con los otros. Proclamó además la necesidad de educar en forma libre y pragmática, con la función de un maestro que orienta, que ayuda, que brinda condiciones, que escucha, que participa en el grupo como uno más, brindando sus aportes y aprendiendo también de sus alumnos. Toda teoría se construye a partir de otras teorías, o bien de algunos principios de orden filosófico, incluso de la observación empírica. Entre los fundamentos de la teoría de Rogers encontramos el naturalismo, una de las influencias más notorias, probablemente la más importante, sobre todo la influencia de Rousseau. La idea de la bondad innata en el hombre es una constante que permea toda su teoría y da origen a varios de los conceptos más importantes. Esta es la base de la terapia y del aprendizaje no directivo. El psicoanálisis, porque recibió tanto la influencia directa de Freud como la de algunos psicoanalistas no freudianos. Sus conceptos como introyección, los conceptos de máscaras y fachadas, el proceso de valoración orgánica y el mismo concepto de anormalidad tienen fuertes influencias de las ideas de represión, neurosis y del principio del placer del psicoanálisis. La fenomenología, la Gestalt y la teoría de campo, ya que a partir de estas teorías, Rogers formula algunos de sus postulados centrales. El hombre está sujeto a un continuo devenir. La realidad depende del campo perceptual y por lo tanto la realidad es un concepto individual. La conciencia consiste en la percepción de mis experiencias sensoriales y viscerales. El campo perceptual determina el comportamiento. Su concepto de congruencia también se deriva en buena parte de estas teorías. El existencialismo. La influencia del existencialismo en la teoría de Rogers es muy amplia y notoria. Conceptos como vivir el aquí y el ahora, ser lo que realmente se es y aún el mismo título de su obra, el proceso de convertirse en persona, expresan claramente su relación. El pragmatismo norteamericano manifiesta su influencia. Quizás su manifestación más evidente esté en el proceso de terapia y el concepto de aprendizaje significativo. Solo aprenderemos lo que nos es útil. El empirismo, experimentalismo. La base del conocimiento y de la vida es la experiencia. La experiencia es el criterio superior que debe regir la vida misma. Rogers descubrió en fuentes orientales cierto paralelo con su propia obra, especialmente con el budismo zen y las obras de Lao. Carl Rogers puso en práctica sus experiencias relacionadas con la terapia con adultos en el proceso educativo, desarrollando el concepto de la enseñanza centrada en el estudiante. La educación centrada en el estudiante, o educación no directiva, establece que en el ámbito educativo el alumno debe ser libre, creativo y relacionarse con los demás, cosas que favorezcan a formar su independencia y el crecimiento personal. Carl Rogers menciona que la educación debe estar centrada en el alumno, mismo que posee un deseo natural por aprender y que solo sirve aquello que deja huella en la vida de una persona y pasa a formar parte de su vida cognitiva, cultural, afectiva, espiritual y existencial, y para ello es necesario generar un aprendizaje significativo.
El paradigma humanista establece que los alumnos, como entes individuales, únicos y diferentes de los demás, son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Los alumnos no son seres que únicamente participen cognitivamente, sino personas que poseen afectos, intereses y valores particulares y se les deben considerar como personas totales. En la enseñanza centrada en el alumno, el maestro confía plenamente en sus capacidades, le ayuda en su comunicación y facilita su aprendizaje. La teoría del aprendizaje que propone Roger establece dos formas distintas de adquirir nuevos conocimientos, una cognitiva, que consideraba inútil y poco efectiva, y una experiencial, mucho más significativa, que producía resultados a largo plazo. Cada niño construirá sus conocimientos de acuerdo a su madurez y desarrollo personal, y esto debe respetarse, por lo cual la enseñanza debe ser personalizada y basada en los intereses del alumno. La primera forma se refiere a los conocimientos académicos, que según Rogers limitan la creatividad del estudiante, pues se le dice cómo debe pensar y sentir, y la segunda tiene que ver con los verdaderos deseos y necesidades del individuo. Solo es posible cuando lo que se aprende reviste un significado especial para el aprendiz, no siendo una simple suma de conocimientos, sino un enlace con su vida. El aprendizaje significativo que propone Roger tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos, frente a los tipos de aprendizajes percibidos como amenazadores. El aprendizaje significativo desarrolla la potencialidad del alumno y al abarcar la totalidad de las personas es más perdurable y profundo. La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo permiten la autocrítica y una actitud de continua apertura al cambio y a la adaptación. Un aprendizaje se produce de manera más efectiva en ambientes relacionados y en los que no existen amenazas. En condiciones favorables, el individuo es capaz de ser autónomo, de encontrar en su propia naturaleza su equilibrio y sus valores y la dirección hacia adentro. Las bases de la educación centrada en el alumno establece que los seres humanos tienen potencial para aprender. El aprendizaje se logra mediante la práctica. El aprendizaje incluye el intelecto y los sentimientos. La independencia, la creatividad y la autoconfianza se facilitan cuando se aceptan como básicas la autocrítica y la autoevaluación. Aprender a aprender. Los individuos somos los únicos capaces de El docente, como facilitador del aprendizaje en esta teoría, establecen que debe de contar con actitudes de un genio educador, tales como autenticidad, cuando se obra según es y entabla relación con el estudiante sin presentar una máscara o fachada, su labor será proclive a alcanzar una mayor eficacia. Aprecio, aceptación, confianza. Esto significa procurarse por el alumno, pero no de una manera posesiva. Significa la aceptación incondicional del otro individuo como una persona independiente con derechos propios. También establece que la comprensión empática se da cuando el docente tiene la capacidad de comprender desde adentro las relaciones. También se establece que debe fomentar el diálogo, propiciar la participación democrática, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la búsqueda de la verdad y en forma. Entonces, se debe reconocer y valorar las potencialidades de los estudiantes, involucrar al estudiante en forma activa y responsable, hacer uso de las tecnologías educativas, conocer y respetar los estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, crecer en armonía con la comunidad educativa en los valores y características que propone la educación personal. Para Rogers, la tarea del profesor es liberar el camino para que el estudiante aprenda lo que quiere. El objetivo de la educación es ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia para la acción, responsable por sus acciones, que trabajarán
no para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios. Para esto, Rogers establece los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje, que son: confianza en las potencialidades humanas, pertinencia del asunto que va a ser aprendido o enseñado, aprendizaje participativo, autoevaluación, autocrítica y aprendizaje del propio aprendizaje. Rogers pudo percibir que la educación tradicional, con sus reglas e imposiciones, limita la creatividad del estudiante, pues se le dice cómo debe pensar y sentir. Considera que el docente debe confiar en las capacidades de sus alumnos para aprender y saber qué desean aprender, creando un clima de aceptación y confianza en el aula, y como efecto de esta aceptación incondicional, el alumno logrará desarrollar su autoconfianza y sus potencialidades.